día de hoy nos acompaña un gran invitado, el maestro Alberto Zuckerman, a quienes les damos Hola, la bienvenida. Maestro, buenos días, bienvenido nuevamente. Qué gusto, ¿eh? Aquí a tus ciudades y con una gran noticia, porque ya arrancó este ciclo de jazz y algo más, que podemos disfrutar precisamente aquí en la Ciudad de México en tres salas muy distintas y son recintos emblemáticos. Sí, la Sala Ponce, el Museo Cuevas y el Munal. Así es. Muy bien. Wow. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este ciclo, maestro? ¿Usted qué va a estar haciendo ahí? Yo me presento el día de mañana a la 1:30 en el Museo Cuevas con mi trío. Voy a tocar música de pianistas y pues espero que el público la pase bien. Maestro, Sí. es una oportunidad interesante para a lo mejor aquellos que no están tan cerca del jazz, de esta música, que es una música increíble, para además conocer, estar en estos, por ejemplo, en el Museo Cuevas, en un escenario maravilloso, ¿no? Yo creo que sí, y una vez al año. Yo quisiera que fuera más seguido, pero Claro. tenemos jazz en abril todos los años Muy bien. que hace la coordinación de música. Teniendo en cuenta esto de que tenemos jazz una vez al año en este ciclo de jazz y algo más, ¿es una invitación para todos? ¿Es para todo público? Es abierta a todo público. Muy Claro, bien. niños muy pequeños como que A lo mejor no aguanta. Claro. no aguantan. Claro. Muy bien. Maestro, a diferencia de los otros festivales que se han desarrollado aquí en la Ciudad de México, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de diferente? Bueno, participan músicos mexicanos de diversas generaciones y con diversos estilos del jazz, desde el jazz tradicional hasta el jazz más avanzado. Bueno, músicos mexicanos, importante además esto también. ¿La entrada tiene, sabe usted qué costo tiene o Tengo entendido depende que del lugar? Que depende del lugar. En el caso del Cuevas es entrada libre, pero entiendo que en los otros espacios hay una pequeña cuota. No, bueno, entrada libre, pues vamos a escuchar Claro. buen jazz. Maestro, sería muchísimo atrevimiento preguntarle un poco al repertorio que mañana podríamos disfrutar. Claro, van a ser 2 obras del pianista Steve Hume, 2 de Bill Evans y 4 de mi autoría. ¡Qué maravilla! Así que vamos a poder disfrutar de verdad de grandes compositores, muy buena música para todos los amantes del jazz y también para las personas que no tenemos esta cercanía con este género musical, pues podemos disfrutarlo en estas salas tan importantes en la Ciudad de México. Y si usted quiere conocer más detalle la cartelera, los horarios y por supuesto las sedes de este festival, acuérdese de ingresar a las páginas del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde usted va a poder encontrar pues todo lo relacionado a este importante evento. Yo le quiero agradecer muchísimo, mi Gracias, querido maestro. maestro. Al contrario, gracias a Estaremos ustedes. por ahí seguramente. Ahí los esperamos. Gracias. Todo un Y la éxito. clausura el día 30 con Tino Contreras. Gracias. Muchísimas maestro. gracias. Bienvenido y felicidades.